Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Juan Ignacio Navas y Rodanti Tzorzaki, que hoy nos vais a explicar un poquito en qué punto estamos ahora en las acciones de EPA tras la denuncia que hemos puesto ante la Defensora del Pueblo y la respuesta que recibimos hace unas semanas. Bueno, bien, vamos a ver. Nosotros iniciamos una acción de queja contra el Defensor del Pueblo porque la Comisión Europea, que es la institución que es la que vela por el cumplimiento del derecho europeo y la que al final dictamina que una ley no cumple con la directiva comunitaria, ¿eh? Pues en escritos que estábamos haciendo a la propia comisión no nos contestaba o decía que no nos iba a contestar más. Bien. Y cuando ellos tienen la obligación de contestarnos, ¿no? Y a raíz de ello, y decidimos interponer una queja al defensor del pueblo, diciéndole al defensor del pueblo que constatase que el jefe de unidad laboral, ¿cómo se llama, Rodanti? Adam Pocón. Adam Pokorny, había tenido este comportamiento, y ese comportamiento perjudica el proceso de la Comisión Europea para llegar lo que se llama un dictamen motivado de que España no cumple. Bien, el proceso de la Comisión Europea es cuando hay indicios de hay un incumplimiento, primero abrir un diálogo estructurado con el Estado, luego abrir un servicio disciplinario y luego dictar una resolución motivada diciendo que no cumple, que es lo que nosotros estamos pidiendo. Lo pedimos en el Parlamento Europeo con la anterior ley, lo volvimos a ampliar una queja con la ley 20/21, para que todo ese proceso vaya, además, lo más rápido posible, porque estamos en una situación crítica, se están produciendo ceses, la gente se está quedando sin trabajo y eso requiere celeridad. Pues bien, una buena noticia en todo este mare magnum, porque al final el defensor del pueblo, ¿qué es lo que ha dicho? Bueno, no, la comisión aquí pues no ha actuado mal, lo cual es desde nuestro punto de vista es una falacia, porque durante unos 13 años, son 13, ¿no, Rodanti? Sí, 13 años. Durante 13 años no ha actuado, o no ha resuelto cuando tiene un año para resolver, según la legislación europea, y es una manera diplomática, entendemos nosotros, de no entrar en el fondo, pero por otro lado, nosotros pensamos que pueden haber habido conversaciones y que la Comisión Europea se ha espabilado. Sobre todo pensamos porque hay una cuestión prejudicial, en la que se está hablando de la riqueza de los interinos, en la que la Comisión Europea, nosotros como despacho ya hemos pedido el documento, Rodanti lo has pedido, que os lo vamos a facilitar, en la que dice la Comisión Europea que la ley 20/21 no cumple con la directiva, no cumple con la legislación europea. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, pues que el desajuste y, vamos a decirlo vulgarmente, y el follón que se va a armar es tremendo, porque si la Comisión Europea dictamina que la ley 2021 no cumple, el gobierno español tendrá que dar marcha atrás y que hacer una ley que cumpla, ¿no? Entonces, yo esto, me gusta recurrir a los ejemplos para que la gente lo entienda. Nosotros acudimos al defensor del pueblo no para que resuelva el problema de fondo, que es la riqueza, sino para que tire
para que pegue un tirón de orejas a la Comisión Europea, para que los trámites los haga con celeridad. Que nadie se equivoque. El defensor del pueblo no es quien decidirá si la ley 20/21 se ajusta o no a la Comisión Europea. Quien será la Comisión Europea, que se ha puesto a funcionar, y en el documento que hemos pedido, que os pasaremos copia, se ha manifestado ante una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la ley 20/21 no se ajusta a la directiva comunitaria. Eso es así de simple y llano. Esa era la respuesta que esperábamos de la Comisión desde hace un año que pusimos la denuncia sobre la ley 2021 y que el señor Adam Pokorny contestaba siempre que estaba analizando la ley. Bueno, pues por fin con esa respuesta de que la ley no cumple con la directiva, pues se entiende que ya terminó de analizar la ley. Con lo cual, en este punto ahora la Comisión lo que le queda es resolver esa cuestión, ¿no? Porque además la defensora del pueblo no es que lo que dijo es que no cree que haya actuado de mala fe. Puede no actuar de mala fe, pero haber actuado mal. Sí, es que nuestro objetivo no era que la defensora del pueblo se definiese sobre algo que no tiene competencias, sino pegarle un tirón de orejas para que la Comisión Europea empiece. Nosotros desde que empezamos en EPA hemos llegado muy lejos. Hemos llegado a que se ponga en marcha la comisión, a que empiece a actuar, y ahora está una cuestión prejudicial planteada, esa resolución, que no la hemos visto porque no tenemos el documento, pero Rodanti, ¿a quién se lo has pedido? Hemos enviado un email a la Comisión Europea pidiendo acceso a este documento. Eso es lo que estamos esperando ahora, que nos contesten si nos pueden facilitar y cuándo este documento. Nosotros tenemos la noticia, esta que se ha comentado, de que la Comisión dice que la ley 2021 no se adapta a la directiva. No hemos visto el documento, pero cuando lo tengamos lo vamos a leer, lo vamos a analizar y os lo vamos a enviar. El siguiente paso, entonces, que podemos esperar es que haya ya definitivamente una resolución por parte de la Comisión, ¿no? Lo que podemos esperar es que la Comisión vaya avanzando en el diálogo estructurado, en la apertura de un expediente disciplinario y al final en que dicte una resolución motivada. Pues esa era la explicación que queríamos darle a los socios, porque eso se había malinterpretado nuestra denuncia ante la defensora del pueblo, que como muy bien nos has dicho, nosotros denunciábamos que la comisión no estaba contestando ni estaba actuando con celeridad ni de ninguna forma con una denuncia múltiple que lleva años abierta. Y lo que esperábamos era que la comisión dijera por fin si la directiva, si la ley 20/21 cumplía con la directiva o no, cuestión que ya se ha pronunciado. También se ha tergiversado, en ningún momento se ha dicho que las prejudiciales que hay en el TJUE sean nuestras, sino que la comisión ha tenido la presión del TJUE, que le ha preguntado por la ley 2021 porque le han llegado prejudiciales de España, y además la denuncia que tenía interpuesta EPA ante la defensora del pueblo por la inacción de la comisión. Bueno, claro, pero la comisión lo que sí que tiene la presión es que hemos puesto una denuncia ante el Parlamento Europeo, la única que la ha puesto, que nos consta, ha sido EPA, hemos ampliado la denuncia y tiene esa presión. Y ese es el motivo por el que nosotros, diga lo que diga el defensor del pueblo, entendemos que no han sido con nosotros correctos, amenazándonos incluso con cerrarnos las respuestas, ¿no? Es decir, que para mí la comisión, después de tantos años, se ve presionada y no va a tener más remedio que actuar. Pero quien resuelve sobre la eficacia o no,
pues más bien sobre si la ley es acorde con la legislación europea, es la Comisión, no el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo lo que tiene que hacer es tirar de la oreja a la Comisión Europea para que haga lo que tiene que hacer. El Defensor del Pueblo solo tiene la facultad de decidir en un caso que no se va a dar nunca, en el caso que todas las instituciones europeas, todas, el TJUE, el Parlamento, todas las instituciones europeas no se pronunciasen. ¿Me explico o no? Eso es una situación excepcional, como una guerra mundial o como algo que no va a suceder, ¿no? En principio tiene limitado pronunciarse sobre una cuestión de cumplimiento no de un Estado miembro con respecto a la legislación europea. Eso es, y señalar además que quienes hemos puesto las primeras acciones contra la Ley 2021 hemos sido desde EPA con el bufete de Navas y Cusí, denunciando ya el Real Decreto en su momento y la ley en cuanto fue publicada, que era un copia y pega del Real Decreto. Todas las cuestiones que vinieron después de demandas son posteriores a la Ley 2021, posteriores a la demanda que ya hizo, la denuncia que hizo EPA ante el Parlamento Europeo. Nosotros, en cuanto se publicó la Ley 20/21, ampliamos la queja ante el Parlamento Europeo. Como ya esto se alarga en el tiempo y han dado varias oportunidades al Reino de España, el Gobierno de España, para que modificasen las leyes para cumplir con la directiva, ¿podemos esperar que sigan alargando los plazos o ya es que esta ley, si no nos podemos eternizar en el tiempo, diciendo que España sigue haciendo movimientos para solucionar el problema? Nosotros entendemos que no, entendemos que hemos entrado en una fase de dinámica en la que la Comisión Europea va a actuar con celeridad y ya no hay vuelta atrás. O sea, tiene una queja en el Parlamento, hay una presentación de queja en el Parlamento, se ha hecho algo que es muy difícil, que el Defensor del Pueblo le pregunte, eso ya de por sí es un éxito, y encima empieza a tener la presión del TJUE, con lo cual, es decir, toda esta tardanza de años y toda esta inacción no se va a producir, esto va a seguir su camino. Y además hay jurisprudencia ya por parte del TJUE sobre la aplicación de la fijeza en caso de no haber ninguna sanción reconocida al abuso. La Ley 2021 sigue sin reconocer nada. Es más, nosotros hemos denunciado también al Tribunal Supremo porque ha dado por válida una ley que la propia Comisión Europea dice que no cumple y está, en el mejor de los casos, reconociendo, cuando le llegan demandas de casación, en el mejor de los casos reconoce que hay abuso, pero como no hay sanción reconocida ni recogida en la ley española, los abusados no se resarce de ninguna forma su situación. Efectivamente, esa es una acción más que ha hecho EPA, y todo esto pues va encaminado a establecer una lucha hasta el final y como sea y por todos los medios para con la intención de que haya un pronunciamiento o una protección a los interinos. Y nosotros lo que pedimos es la fijeza. Y si alguien no da la fijeza, pues que arregle el problema pues de la manera que sea, pero no en perjuicio del interino. Que el interino conserve su capacidad, o su puesto laboral, o su capacidad económica. Es nuestra pretensión. Pues esperamos que la resolución final no tarde mucho, porque además España tenía el plazo hasta el 2024 y estamos ya mediando el 2023, con lo cual España es evidente que no ha querido resolver porque ha sacado una ley totalmente insuficiente y está en el tejado de TJUE y Comisión Europea el resolverlo, esperemos que a la mayor brevedad posible.
Correcto, sobre todo en manos de la Comisión Europea. Pues muchísimas gracias por habernos aclarado. Las cosas van bien, se están haciendo, ¿eh? Y la situación que hay ahora no tiene nada que ver con la que había antes. Cuando todo el mundo decía que la ley 20/21, bueno, pues solucionaba el problema, pues resulta que hay un informe al que no hemos tenido acceso, pero lo vamos a tener porque Rodanti lo ha pedido y nos lo van a dar, en la que, por lo que se ha manifestado, lo que se ha oído, la comisión lo que viene a decir es que esa ley no casa con la directiva. Todavía no lo hemos visto, ¿no? Pero los tiros van por ahí. Pero tendrá que responder de todos estos procesos. Ayer se publicó los baremos definitivos del falso concurso de estabilización. Nada más ser publicado ya hubo rectificaciones por errores en los baremos, pero claro, son procesos que están basados en una ley que ya está reconocida por la Comisión Europea que no cumple, con lo cual el desastre en España puede ser monumental. Vamos a tener este documento, vamos a ver, os lo vamos a entregar. Vamos a ver lo que se está comentando, que la Comisión Europea no ve la concordancia de la Ley 2021 con la directiva. ¿Y cuánto puede tardar, Rolante? Esto primero lo tiene que contestar también el Tribunal Europeo, porque como es un caso que está en trámite, sí. El Tribunal Europeo tiene que dar también su consentimiento para que nos aporten este documento. Bueno, bien. Entonces, yo creo que desde que hemos empezado, pues las cosas han ido sucediendo correctamente. Que el defensor del pueblo haya dicho que no ha habido mala fe, ¿no? O que no. Sí, pero no, tenemos que decir aquí también, añadir que en la primera página, en la última página de la contestación del defensor del pueblo, sí que reconoce a la defensora del pueblo que no se tramitó bien el caso por parte de la comisión. Es decir, no se atreven a decir que hubo mala administración, pero por otra parte reconocen que no ha actuado de la mejor manera posible la Comisión Europea. O sea, el defensor del pueblo, de una manera elegante, arrea al trabajo que ha hecho la Comisión. Exactamente. En España estamos esperando a que las expresiones a lo mejor sean más contundentes, pero que lo que es dentro de esta entramado de forma, de mantener las formas y de respetar un poco a las instituciones europeas, aunque parezca que ha sido un pequeño tirón de orejas, ha sido una respuesta bastante contundente por parte de la defensora de la Comisión. Vamos a ver si hay un párrafo en el que dice que las cosas, ¿cómo lo dice Rodanti? Exactamente. Sí, lo que dice exactamente es que la Comisión podría haber facilitado información más exhaustiva sobre el estado de una de las denuncias, especialmente en relación con el procedimiento de denuncia múltiple, y además subraya que todo habría quedado más claro si la Comisión hubiera informado y respondido de forma más explícita. Es una de las frases que utiliza la defensora del pueblo en su contestación. Bien, eso es una crítica absoluta a la Comisión Europea, ¿no? O sea, que quiero decir que dice, no, es que al final la conclusión del defensor del pueblo es que lo ha hecho perfecto. Pues no, porque eso que acabamos de leer es la resolución del defensor del pueblo, que es una crítica elegante, no es agresiva, pero de una contundencia absoluta, porque ¿qué palabras decía? Que podía haber hecho de la manera más efectiva, ¿no? Sí, y habría tendría que dejar todo mucho más claro, facilitando información y respondiendo de forma más explícita. Bueno, eso para mí es una crítica muy negativa del defensor del pueblo. Claro, es como decirle, lo ha hecho mal, entendemos que no ha sido de mala fe,
para no cargar las cintas sobre una institución que a fin de cuentas tiene una responsabilidad considerable, pero que es un tirón fuerte de orejas y que ha obligado a la Comisión al menos ya a decir que la ley 2021 no cumple. Y a partir de aquí, pues, esperar respuesta. Que aquí hay un elemento más importante, que es el tiempo, porque esa investigación que realizó el Defensor del Pueblo duró en total 7 meses, y en estos 7 meses han pedido explicaciones a la Comisión, nos han facilitado también a nosotros una copia del escrito que presentó la Comisión al Defensor del Pueblo, es decir, que hubo una investigación que en total duró 7 meses. Y hay que entender el lenguaje de las instituciones europeas, por ejemplo, la gente dice que el derecho europeo es el derecho oculto, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos visto que la Comisión Europea dice que un Estado miembro no cumple, pero que ha cumplido y que le deja sin sanción, ¿no? Es decir, hay cierta flexibilidad o laxitud de las instituciones europeas a las horas de determinaciones o de sanciones, y ahí se tiene que entender en ese contexto la contestación del Defensor del Pueblo, pero por lo que os acabamos de leer, dice mucho en contra de la Comisión. Pues muchísimas gracias por estar esta tarde aclarando este punto, y bueno, seguiremos haciendo las cosas como se están haciendo. Desde luego, en menos de 2 años hemos avanzado lo que no se ha hecho en 23 años. Así que esperemos tener un buen resultado final. Muy bien. Gracias por la entrevista y a seguir hacia adelante.